Buenos días a todos. En primer lugar, nuestro agradecimiento al comité organizador porque en este apartado de novedades pues también avances terapéuticos, pues también ha pensado en el medicamento personalizado, en la formulación. Por tanto, nuestro agradecimiento a la organización y también, por descontado, al patrocinador, a Cofarma, con su apoyo de siempre a la formulación. Vamos a hablar de innovación en formulación. Indudablemente, la formulación como medicamento personalizado, que tiene que ofrecer recursos diferentes al medicamento industrial, y como personalizado también un medicamento que de alguna manera se avanza en la adaptación al paciente, ya de por sí la innovación debería ser inherente a la formulación. Sin embargo, también sabemos que nos movemos en unos condicionantes técnico-legales que muchas veces hacen que esta innovación no sea tan sencilla. Por tanto, vamos a hablar un poco de todo esto, vamos a hablar un poquito en primer lugar de productos, nos vamos a centrar en vehículos, en activos y luego vamos a hablar un poquito del entorno. Para hablar de cada una de estas partes, en concreto en vehículos, vamos a contar con la colaboración de distintos formuladores muy conocidos, pero que de una manera muy rápida voy a presentar. Por una parte, para hablarnos de vehículos, vamos a contar con Edgar Abarca, que ya sabemos que es farmacéutico comunitario en Barbastro, es profesor de formulación en la Universidad de San Jorge y es director científico de AEF en proyectos. Por otra parte, para hablar de vehículos, seré un servidor, Francesc Llambí, presidente de Aprofarm y vocal del Colegio de Farmacéuticos, aparte de profesor en la Universidad de Barcelona. Para hablarnos luego del entorno, especialmente en cuanto a bibliografía, consultas y otros aspectos, vamos a contar con José Antonio Sánchez Brunete, que es doctor en farmacia por la Complutense, farmacéutico comunitario y vocal de formulación en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Por último, para hablarnos también del entorno y de la evolución de la formulación en los últimos años, contaremos con Carmen Bau, a quien todos conocemos y que, pues como directora de Acofarma es suficientemente conocida por todos nosotros, especialista en farmacia industrial y galénica y que tiene mucha experiencia en cuanto a desarrollo y en cuanto a innovación. Sin más, pues ya empezamos un poco, esperamos que al final nos queden unos minutos también para intercambiar y, por tanto, Edgar, cuando quieras. Si nos resulta muy incómodo, igual nos bajamos. Buenos días, muchas gracias. Gracias a Cofarma por haber contado conmigo y también a Infarma y al Colegio de Madrid. Bien, voy a hacer una exposición rápida y general acerca de las posibilidades que tiene la formulación en cuanto a vehículos, en cuanto a excipientes. Y sobre todo me voy a centrar más en la parte dermatológica, ¿no? Porque creo que en el contexto de lo que es Infarma parecía que encajaba algo más, ¿no? Los retos de la formulación, como veremos en la sesión de hoy, desde mi punto de vista, sobre todo se pivotan en tres puntos muy importantes. Por una parte está la investigación. La formulación dentro de considerando siempre sus limitaciones, pero no puede ser ajena a la investigación. No tenemos que estar a rebufo de la industria, sino que podemos también avanzar en menor con nuestras limitaciones, insisto, pero siempre podemos investigar en cuanto a nuevos vehículos, en cuanto también a las posibilidades de, sobre todo, nuevos principios activos, o mejor dicho, principios activos ya conocidos que pueden ser utilizados en formulación para otras indicaciones. Eso Francesc lo abordará seguro más adelante. En cuanto al tema del desarrollo, es decir, yo creo que ahí tenemos un pivote muy importante en cuanto a las posibilidades que otorga la formulación acerca de las posibilidades en tecnología farmacéutica, es decir, buscar vehiculizaciones y formas farmacéuticas cada vez más avanzadas. Y por otra parte, evidentemente, innovar. Innovar consiste sobre todo en colaborar con otros profesionales sanitarios, colaborar estrechamente con el médico prescriptor,
para innovar y para hacer que esos medicamentos cada vez sean mejores. Yo creo que la formulación, podríamos decir, uno de sus objetivos fundamentales es que cada día ese medicamento que hagamos pueda ser un poquito mejor, es decir, que no hagamos siempre lo mismo, sino que dependiendo de cómo responda el paciente, dependiendo de cuáles han sido sus efectos adversos, etcétera, podamos hacer cosas mejores, ¿no? Esto es un poco más de lo mismo, es decir, los retos de la formulación se basan sobre todo en lo que pueda ser la farmacología, las formulaciones con fármacos ya conocidos que siempre, y sobre todo en el ámbito de la dermatología, también en otras áreas médicas, estamos viendo que cada vez surgen nuevas indicaciones para esos medicamentos. Y la parte que me toca hablar a mí un poco, que voy a ir muy rápido, acerca de los nuevos vehículos y excipientes, ¿no? Es decir, sobre todo en pacientes muy concretos, como pacientes con problemas de deglución, polimedicados, neonatos. Es decir, tenemos un abanico enorme, un espectro amplísimo de posibilidades. El medicamento individualizado puede ser capaz de dar respuestas continuamente, ¿no? Es un poco esto, ¿no?, a lo que nos enfrentamos. Es decir, ¿para qué está el medicamento individualizado? Pues está sobre todo para hacer frente a ese concepto de tallas únicas que nos ofrece el medicamento industrial, en cuanto a que es el paciente el que se tiene que adaptar continuamente al medicamento y no al revés. Y por tanto, exige una continua colaboración con el médico prescriptor, es decir, con el que diseña el medicamento y el que elabora el medicamento tienen que estar en continua colaboración. Es decir, proyectos como el Formación Magistral que estamos trabajando a día de hoy, pues bueno, vienen un poco o nacen de esa idea nuclear, ¿no? Y es que tenemos que estar constantemente en colaboración para poder avanzar. ¿Qué podemos elaborar qué podemos hacer? Es una de las preguntas que a veces se plantean, ¿no? Nos plantean, ¿qué podemos hacer mediante la formulación magistral? Realmente podemos hacer, dependiendo de nuestras posibilidades tecnológicas, pero realmente mediante la formulación podemos hacer prácticamente de todo, ¿no? Es decir, desde las formas farmacéuticas clásicas, ¿no?, vía oral como cápsulas, comprimidos, etcétera, a formas farmacéuticas ya bastante más especiales, como lo que pueden ser aquellas que requieren esterilidad, que requieren salas blancas, ¿no?, como los colirios, como los inyectables, o incluso formas semisólidas o más avanzadas, como pueden ser pues las espumas, lápices, lacas, otras más originales y diferentes, como piruletas, gominolas, caramelos, que son muy idóneas sobre todo en población infantil, ¿no? Perdón. Sobre todo, si nos referimos a lo que son los excipientes dermatológicos, os pongo esta tabla para que veáis, para intentaros mostrar, aunque prácticamente todos los que estamos aquí ya nos conocemos, sé que lo conocéis, que es decir, las posibilidades que tenemos vía excipientes dermatológicos son múltiples, ¿no? Y esta tabla viene un poco a mostraros las posibilidades que tiene la formulación para adaptarse en todo momento a la evolución de la lesión dermatológica. Es decir, mientras que con el medicamento industrial tenemos un medicamento estándar que no se va a adaptar a la situación en la que se encuentra la lesión, con el medicamento individualizado podemos constantemente adaptarnos a esa lesión, porque, como bien sabéis, una lesión dermatológica puede debutar de manera húmeda y cronificarse, hacerse más seca, y en todo momento, como farmacéuticos y también los prescriptores, se pueden adaptar a esa situación en la que se encuentra la lesión, ¿no? En cuanto a las formas novedosas en formulación, voy a hablar por una parte, de las emulsiones que se denominan como no clásicas, ¿no?, sobre todo donde a día de hoy tienen gran interés las silicónicas, las VS, fase externa silicónica, también las glucídicas y los cremageles, sobre todo porque, sobre todo en algunas patologías donde no se requiera un contenido graso demasiado alto, pacientes que necesiten, que tengan una piel muy delicada, el paciente pediátrico, ¿no?, también en paciente geriátrico, donde el riesgo de producir irritación sea alto, bueno, pueden ser vehículos muy interesantes. Y también desde el punto de vista cosmético, ¿no?, en formulación cosmética pueden ser vehículos de elección, ¿no?
Por otra parte, desde el punto de vista tecnológico, habrá situaciones que limiten la elección de estos vehículos, ¿no? Cuando tengamos que asociar diferentes activos y ese vehículo no aguante, ¿no? Se rompa, ¿no? Es decir, cuando haya que usar queratolíticos, etcétera, en alta concentración, bueno, pues quizás no sea el excipiente adecuado, ¿no? Tenemos las emulsiones glucídicas, ¿no? Muy interesantes, sobre todo en población pediátrica, ¿no? Indicaciones como rosácea, dermatitis seborreica, dermatitis atópicas, ¿no? Dermatitis facial en bebés, ¿no? Algunos ejemplos de formulaciones en combinación con el metronidazol, con algunas tinturas, ¿no? Y también en asociación con antibióticos, antiinflamatorios. Los cremageles, ¿no? Muy interesantes en patologías que requieran un aporte graso limitado, ¿no? Como por ejemplo la dermatitis seborreica o el acné, ¿no? Algunos emulsionantes que tenemos pues pueden ser tanto el Sepigel, el Ispagel, que seguro que ya conocéis, y algunos ejemplos también de formulaciones, ¿no? En combinación de antifúngicos y corticoides de baja potencia, también con retinoicos, con retinoides o antibióticos. Y las emulsiones silicónicas, ¿no? También muy interesantes también para pieles grasas y también, pues, por ejemplo, en formulación para hacer solares, ¿no? Para productos con filtro solar son también muy interesantes, ¿no? Y por último los geles, también en zonas pilosas, pieles grasas, son muy interesantes. También tenemos en segundo lugar las bases de absorción transdérmica, que en realidad son emulsiones de fase externa acuosa, cuya fase oleosa está constituida por una matriz fosfolipídica que va sobre todo a tener una estructura con reconocimiento con la membrana celular, que como bien sabéis está constituida por fosfolípidos. Y tiene multitud de ventajas con respecto a lo que pueda ser la administración de medicamentos vía oral, ¿no? Entre otros, por ejemplo, puede evitar el efecto de primer paso a nivel hepático, puede evitar la degradación a nivel intestinal, ¿no? Gastrointestinal de la administración de medicamentos. Es decir, tiene una gran cantidad de aplicaciones. Voy un poco rápido porque no quiero tampoco abusar del tiempo. Tenemos multitud de medicamentos que pueden ser vehiculizados mediante esta vía. Ya os pongo también algunos ejemplos como, bueno, por ejemplo, la progesterona vía transdérmica, testosterona o algunos tipos de estrógenos. Los liposomas, que son microesferas también constituidas por liposomas, y que tienen también el efecto, ¿no? Sobre todo su efecto farmacológico es también porque hay un reconocimiento a nivel de lo que es la membrana celular, ¿no? Hay diferentes tipos a nivel estructural de liposomas, desde los unilamelares con una única capa y también los multilamelares. También podemos vehiculizar multitud de sustancias como aceites, ¿no? Aceites como borraja, vitaminas, tinturas, principios activos. En cuarto lugar tenemos las espumas. Las espumas tienen una gran cantidad de ventajas, sobre todo porque resecan mucho menos la piel que las soluciones hidroalcohólicas. Es muy interesante sobre todo para patologías en el cuero cabelludo y también para higiene pediátrica. Os dejo algún ejemplo de espuma capilar para alopecias, psoriasis de cuero cabelludo, y algunos ejemplos de activos que se pueden vehiculizar como minoxidil, clobetasol, retinoico, y también espumas a nivel facial y corporal, también para patologías, acné, rosácea, dermatitis seborreica, envejecimiento cutáneo o higiene pediátrica, ¿no? Y formulaciones, bueno, principios activos que podemos formular muchísimos, ¿no? Como el azufre, metronidazol, algunos antibióticos como la clindamicina, eritromicina, queratolíticos como el salicílico, ¿no? Y algunas formulaciones os dejo también de espumas, ¿no? Minoxidilo, contretinoína, eritromicina. Las lacas de uñas. Bien, muy interesantes, ya tenemos experiencia desde hace muchos años en el tratamiento de patologías ungueales mediante el uso de lacas de uñas. Las ventajas sobre todo es que permite una concentración, vehiculizar concentraciones muy elevadas de principios activos y sobre todo las desventajas es que, bueno, permiten una incorporación limitada de principios activos hidrófilos. Os dejo también algunos ejemplos, ¿no? Sobre todo estos son clásicos, el clobetasol a alta concentración, clobetasol al 8% vehiculizado en laca de uñas para lo que es psoriasis ungueal.
Los aceites, combinación es muy interesante, sobre todo para como vehículos en aquellas patologías en las que no se tenga que resecar, ¿no? Muy alternativas a los aceites clásicos, a las soluciones o las emulsiones, resecan menos, reblandecen la lesión, son más cómodas que las emulsiones lavables. Y sobre todo como desventajas, pues el tacto untuoso y la persistencia. Os dejo también algunas formulaciones: aceites óticos, aceites corporales, aceite capilar. Y por último, las piruletas medicamentosas, ¿no? Con mucha experiencia, cada vez tenemos más experiencia en España, alta experiencia en Estados Unidos, se pueden vehiculizar una gran cantidad, hay muchísimos artículos ya, una gran cantidad de activos, ¿no? Desde corticoides, antifúngicos, antibióticos. Fijaros las posibilidades que ofrece eso en cuanto a algunas patologías de la mucosa oral, por ejemplo, para niños, ¿no? Nistatinas, tetracaínas, sucralfatos, ¿no? En definitiva, para terminar, lamento ir tan rápido, pero es lo que hay, y es que, sobre todo, quería mostraros que tanto el que prescribe, el que diseña el medicamento, como también el que elabora, el farmacéutico, y también el que dispensa, ¿no? el que dispensa una fórmula magistral, lo que tiene que tener muy claro, la mentalidad formulista se basa en que tiene que manejarse en este tablero, en el tablero de los excipientes, para ser un buen formulista y para saber, dependiendo del tipo de patología, cuál va a ser el vehículo idóneo. Si no acertamos con el vehículo, desde luego el efecto terapéutico será muy diferente, ¿no? Para terminar, bueno, pues esta frase que me gusta mucho, y es que tan solo hay 3 grupos de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que preguntan qué pasó. Yo creo que los formulistas somos, desde luego, del primer grupo, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a hablar también pues de activos. Me vais a permitir que sea un poco sintético porque somos 4 ponentes y tenemos que tener un tiempo suficiente todos. Realmente la innovación en principios activos tiene un concepto diferente en formulación. En principios activos no podemos incorporar por imperativo legal nuevos principios activos, sino lo que hacemos realmente es trabajar sobre dosificaciones documentadas distintas a las que hay registradas, el estudio de posibles asociaciones de interés y la incorporación de nuevos vehículos que permitan una mejor adaptación a las zonas a tratar. Este realmente es el aporte, ¿no?, de la formulación. Probablemente uno de los fármacos que mejor representa este aporte de la formulación en los últimos años sea el tacrolimus. El tacrolimus sabemos que está oficialmente aprobado por la dermatitis atópica, pero tenemos documentación muy amplia en otras áreas terapéuticas. Y el tacrolimus es un fármaco que hemos aprendido de alguna manera a manejar de diferente manera. Por ejemplo, en el caso de la dermatitis atópica hemos aprendido a adaptarlo a distintos vehículos, en muchos casos mucho más agradables que el vehículo industrial, que el producto industrial. Hemos aprendido también a utilizar diferentes dosificaciones, como es el caso del líquen plan oral, según que sea para aplicación localizada o para aplicación generalizada, como tenemos aquí. Hemos aprendido también a asociarlo con otros fármacos, como es el caso con antifúngicos, antiinflamatorios, en el caso de la dermatitis seborreica. Y hemos tenido también que adaptarnos a manejarlo, por ejemplo, en este caso de la psoriasis, que es, fijaros qué diferencia de dosificación a nivel facial, que son dosis bajas parecidas a las comercializadas, del caso corporal, que son dosificaciones mucho más altas. Por tanto, el tacrolimus nos ilustra de diferentes dosificaciones, asociaciones, cambio de vehículos. Realmente en los demás grupos de fármacos que hemos ido incorporando en los últimos 10-15 años ha sucedido un poco lo mismo. Si hacemos un repaso muy somero, veremos que no, y este es uno de los grandes retos que tenemos. Por ejemplo, en el caso de los retinoides, tenemos el trans y el cis incorporados desde hace muchos años. En los últimos años hemos incorporado los que están en rojo y nos quedan por incorporar los que vendrán luego y que todavía están en patente de producto, como la litirona y el bexaroteno.
En el caso del adapaleno podríamos trabajar con dosis superiores. Esto realmente se formula poco. En otros países el adapaleno, que es un fármaco con una potencia de acción limitada, se formula en dosis superiores y se asocia también con antibióticos. En el caso del retinaldehído también podemos hacer distintas combinaciones para tratamientos de fotoenvejecimiento. Y en el caso del tazaroteno, por descontado lo tenemos comercializado aquí en España en forma de gel, que es una forma muy irritante. Solamente la adaptación a vehículos en emulsión y su posible asociación con corticoides ya es una gran ventaja del uso en formulación. Y realmente lo tenemos poco introducido. Si pensamos en otros fármacos de tipo antiinflamatorio, en el caso de la Dapsona no la tenemos registrada en España, es una pena porque en Estados Unidos sí, y tienen otro tipo de fármacos antiinflamatorios no antibióticos para el tratamiento del acné. En el caso del salbutamol todavía está en proceso, pero es posible que nos llegue para temas como, por ejemplo, el lupus. Sí tenemos, en cambio, aquí el cromoglicato, y el cromoglicato se está reevaluando mucho estos últimos años para el tratamiento de dermatitis atópica, especialmente para niños y para el mantenimiento. El cromoglicato es un gran fármaco para esta función, a mi modo de ver. Y tenemos en fase de implantación la ivermectina. La ivermectina está ya con unos trabajos y con una práctica clínica que nos demuestran una utilidad fantástica en el caso de la ivermectina, al mismo nivel o superior incluso ya al metronidazol, pero todavía estamos en fase de conocimiento del fármaco. Quizá otras dosificaciones estén justificadas, quizá otras asociaciones. Es evidente que la adaptación en vehículos ya tiene su función a través de la formulación. Por tanto, aquí tenemos un fármaco que está en adaptación en la formulación. Bien, si hablamos de otros fármacos, el calcipotriol es uno de los que hemos incorporado también en los últimos años, cambiando sus dosificaciones y asociando. Hemos hablado del tacrolimus, todavía no tenemos el pimecrolimus. Probablemente el pimecrolimus tenga menos abanico de utilidad en la formulación. Podríamos hablar de los corticoides de última generación, de los soft corticoides, que sabemos que en cuanto a seguridad de manejo de fármaco tienen mucho interés. Y aquí el prendicarbato, sin duda, es un fármaco de mucho interés. Y que lo estamos formulando ya, pero todavía está poco introducido. Tendríamos algunos fármacos más por introducir, quizás seguramente la formulación en este momento no asimilaría tantos. El prendicarbato lo podemos utilizar en casos de dermatitis seborreica, como tenemos aquí, en casos de atopia, de prurito en general. Es un fármaco que ofrece mucha seguridad. Podríamos hablar de estimuladores de las citoquinas como el imiquimod. El imiquimod sabemos que está registrado al 5% hace bastantes años. Dosis inferiores son muy útiles en casos de queratosis actínicas o en el caso incluso de moluscum, y es otro fármaco también por introducir. Y en el caso de los antibióticos tópicos tenemos, por ejemplo, el ácido fusídico, que realmente en muchas formulaciones estamos funcionando de rutina con la gentamicina y sería mucho más adecuado, especialmente en las atopias, que utilizáramos el ácido fusídico. Por tanto, aquí hemos visto en este repaso, que he intentado que sea muy rápido porque estoy pensando más en los otros ponentes que en la mía, que realmente la formulación, fijaros que en los fármacos de los últimos años, realmente los tenemos poco introducidos todavía en la práctica de prescripción. Ahí aprovechamos poco los recursos que nos pueden dar para la formulación. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto, que realmente cuando hablamos de innovación en principios activos, es muy importante estudiar el valor añadido que nos pueden dar estos fármacos que se incorporan a la formulación. Es decir, hay que realmente ver sus aplicaciones terapéuticas en variaciones de dosificación que estén justificadas, en asociaciones y en la adaptación de vehículos. Este es nuestro trabajo de adaptación. El fármaco introducido hace 10 o 12 años de una manera a través de un producto industrial, al cabo de los años, a través de la formulación, puede permitir otros recursos y otras aplicaciones. Y este es nuestro trabajo como formuladores, tanto en el desarrollo del producto como en la comunicación con el médico para que realmente los prescriba. Y fijaros que en el repaso que he hecho de estos fármacos, la mayoría de ellos están muy poco introducidos. Una segunda conclusión es que realmente una de las dificultades que tenemos son los petitorios de seguridad social y sistemas de receta electrónica. En los petitorios de la seguridad social, un gran número de fármacos que acabo de mencionar, desde el año 2000 no tenemos ningún fármaco introducido en los petitorios. Esta es una tarea que tendríamos que tomar todos en conjunto para que realmente los petitorios tuvieran una actualización real, que no realmente fueran petitorios desfasados y obsoletos como tenemos en muchos casos y que realmente limitan mucho la capacidad asistencial hacia los pacientes.
Evidentemente deberíamos tener una habilidad cuando nos tenemos que referir a la Administración para que también incidamos especialmente en aquellas situaciones donde pueden ser más económicos, esto por descontado. Y por último termino también mencionando, con lo que ya algo ha mencionado Edgar, también en la mesa que tuvimos ayer, que nunca nos debemos olvidar de que nosotros estamos trabajando con medicamentos personalizados y con pacientes concretos. Estandarizar es lo fácil, personalizar cuesta más, cuesta una tarea de observación, de dedicación al paciente, pero muchas veces los recursos que aprendemos para solucionar casos determinados en algunos pacientes luego no son muy útiles para aplicarlos en otros, ya que tenemos más recursos y más posibilidades. Termino pues y paso pues la palabra ya a José Antonio. Muchas gracias. Buenos días a todos. Tienes que ir a la parte inferior y ya tienes ahí. Aquí. ¿Están todas? Ahí, perfecto. Buenos días a todos. Gracias por venir. Y también, como miembro del Comité Científico de Infarma, gracias a Cofarma por patrocinar y hacer posible que podamos tener esta mesa. Mis compañeros han hablado de innovación desde varios puntos de vista, innovación desde los vehículos, innovación desde los principios activos. Pero claro, vivimos en la era digital, vivimos en la era 2.0 y también está habiendo innovación en accesos a nuevas fuentes de información que gracias a Internet ahora podemos tener desde un punto de vista gratuito, sin gastarnos un euro, que muchas veces no conocemos y que nos están ayudando mucho a muchos farmacéuticos. ¿Y por qué? Os voy a contar uno de los principales problemas que yo tengo en mi farmacia y seguramente también os pasa a vosotros. Cuando me llega una fórmula magistral que no he elaborado nunca. ¿Qué hago? ¿Cómo la elaboro? ¿Qué caducidad le doy? ¿Cómo pongo que se tiene que conservar? Claro, en estos casos tengo dos alternativas. Una, ponerme a estudiar. Vamos a ver, ¿es soluble? ¿No es soluble? Si no lo es, ¿qué suspensor le pongo? ¿A qué pH es estable? Bueno, a este pH es compatible con los excipientes que le voy a poner, es compatible con el envase. Un estudio muy grande. La otra opción es que haya una referencia bibliográfica donde yo lo pueda ver. Y uno de los avances más grandes que ha habido en formulación magistral, tan considerable como los nuevos principios activos que se pueden aplicar o los nuevos vehículos, es la posibilidad de ver nuevas fuentes bibliográficas que están saliendo a bastante velocidad por Internet. Y de esto os voy a hablar yo principalmente. Me voy a centrar en las bases de datos, blogs y foros que son de acceso gratuito. Primero hablaré de las bases de datos que nos hablan de procedimientos de elaboración y caducidad. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en Internet? Pues que la mayor parte de la información está en inglés. Lo mismo en formulación. Pero bueno, hay algunas bases de datos también interesantes en castellano y dada la limitación del tiempo he seleccionado 3. La página web de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la base de datos Stabilis y la edición en Internet del libro Formulación Pediátrica de Manuel Atienza. Esta es la base de datos, no sé qué tal se verá, bien, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Veréis que hay un área de socios en la parte de la derecha arriba, pero bueno, no es necesario ser asociado para acceder a la información que os voy a decir. Es de acceso público. He puesto ahí un redondel rojo en una zona que pone grupos de trabajo. Y es que si hacemos clic en ese enlace, nos salen a la izquierda los grupos de trabajo de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Si algo no se ve bien, no tengo el menor reparo en que luego quien me dé su dirección de correo electrónico yo le envío la presentación sin ningún problema. Y es que a la izquierda he resaltado en 2 grupos de trabajo donde podemos obtener información. El Grupo Español de Farmacia Pediátrica y el Grupo de Trabajo de Farmacotecnia. Vamos a hacer clic en el Grupo de Trabajo en el Español de Farmacia Pediátrica. Esta es su página y abajo a la izquierda hay un acceso que pone fórmulas magistrales. Aunque no se vea muy bien, confiad en mí, ahí pone fórmulas magistrales. De tal manera que si hacemos clic nos sale por orden alfabético un montón de fórmulas magistrales. Por ejemplo, este es un PDF de cómo se elabora alopurinol, metilcelulosa y jarabe simple. ¿Qué ocurre? Si yo no tengo una fuente bibliográfica y quiero poner una caducidad, pues generalmente me voy a las acepciones generalistas. Es decir, si es una pomada le pongo 60 días, si es una crema con conservante le puedo poner un mes, si es sin conservante pues en nevera 15 días, si es una solución o un jarabe una semana o 15 días.
Aquí, teniendo esta referencia bibliográfica, le puedo poner al allopurinol una caducidad de, ¿dónde está? 56 días, por ejemplo. De tal manera que, bueno, pues ayudamos muchísimo a la familia del paciente, que en este caso suele ser niño, en vez de hacerle venir cada 1 o 2 semanas a la farmacia, puede tener una mayor caducidad para su tratamiento. Bueno, vamos a cliquear en el grupo de trabajo de farmacotecnia. Esta es su página web, abajo a la izquierda también hay un apartado de procedimientos normalizados de fórmulas magistrales y si hacemos clic, pues nos sale algo muy parecido, es decir, fórmulas magistrales por orden alfabético. Pero en este caso voy a seleccionar otra. No se ve muy bien, pero yo os la cuento. Esta es una fórmula de acetazolamida en la cual se parte de la especialidad farmacéutica y se utiliza una base comercial. ¿Qué hacemos en estos casos? Porque, claro, las farmacias, si partimos de una especialidad farmacéutica, poco menos que estamos cometiendo una infracción gravísima. Quizás quitaría el poco menos, pero es que en los hospitales es el día a día, de tal manera que en muchas referencias bibliográficas viene como especialidad. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, vosotros sois tan farmacéuticos como yo, vosotros veréis, lo dejo a vuestro criterio, yo os digo lo que yo hago. Yo miro el excipiente. Si el excipiente es inerte, pues lo hago con una caducidad ligeramente inferior a la que aparece en la página web, como, bueno, digamos que intervalo de confianza, de seguridad. Aquí, por ejemplo, se parte de unos comprimidos de acetazolamida y se le da una caducidad de 3 meses. Bueno, yo le pondría una caducidad de 1 mes, por ejemplo. Si, sin embargo, vemos que los excipientes que contienen van a ser distintos, pueden interactuar porque tengan conservantes, por ejemplo, que yo luego no voy a utilizar, pues hay 2 opciones. O ponerle la generalista, por ejemplo, 7-15 días conservar en nevera, u otra opción, y eso ya depende de la taifa en la que vivan ustedes y cómo se ven con la administración, es notificar a la administración que lo han hecho a partir de la especialidad y el motivo por el cual lo han hecho. Supongo que en algunas autonomías se atreverán a hacerlo y en otras no se atreverán. Esta base también es muy interesante. A mí, de los franceses, las 3 cosas que más me gustan son el foie, el champagne y la base de datos Stabilis, que es esta. Ven que tienen ahí una banderita, la banderita francesa, pero ahí pueden seleccionar múltiples otras banderas, la española, la inglesa. Mi consejo, donde vais a encontrar mayor información es si seleccionáis la bandera inglesa. Si sabéis un poquito de inglés, buscad en Google cómo se pone el principio activo en inglés y buscad por ahí, porque es donde hay más información. Y esta base de datos, ¿por qué me encanta? Porque rellenando el nombre del principio activo, te sale un montón de bibliografía sobre estabilidad de ese principio activo formulado de muchas maneras distintas. Aquí, por ejemplo, en castellano he puesto captopril y me salen, bueno, esta es la parte de arriba de la pantalla, salen muchas más. Veis que a la izquierda hay como un botecito. Bueno, es que si aquí tuviera el ratón y lo pusiera encima se ve perfectamente lo que significa. El botecito significa que es envase de cristal. La segunda columna, si es que se ha hecho el estudio con materia prima, con principio activo o con una especialidad farmacéutica. Los excipientes que tiene, luego la temperatura de conservación, el tiempo de conservación y, lo más interesante de todo, a la derecha, la referencia bibliográfica donde viene expresada. Para mí es una base de datos muy útil. Y los que formuláis, muchos de vosotros tendréis el formulario de Manuel Atienza. Va por la 4ª edición, pero la 3ª edición ya está colgada en página web. Si tiene el formulario, pongamos 80 fórmulas, pues aquí nos encontraremos 60. Pero bueno, es bastante interesante y sobre todo aquí la mayoría de las presentaciones se parte de materia prima. Bueno, yo les aseguro que cuando yo lo hice la S estaba en su sitio, pero bueno, cosas del directo. Aquí, por ejemplo, no se ve, pero es una formulación de hidroclorotiazida en el cual nos da una estabilidad de 2 meses conservado con refrigeración, acidificando con APH 3. Bueno, esto es un prospecto y bueno, y luego las páginas en extranjero. Pongo la bandera inglesa y la francesa porque la mayoría de las bases de datos están en francés o en inglés. Aquí, por ejemplo, hay 3 de Canadá, las 3 de Canadá están en francés y en inglés. Hay muchas más, pero bueno, por limitación del tiempo. Por aquí voy a pasar volando. De tal manera, lo dicho, si a alguien no le da tiempo a tomar una web, algunas son largas, pues que me lo diga luego. También se pueden encontrar fácilmente poniendo el nombre de la institución en Google. Comenzaré por una asociación de farmacéuticos, la Asociación de Farmacéuticos de Michigan. Tiene una página web en la cual, si se selecciona el apartado Standards en la izquierda, aparece también por orden alfabético bastantes fórmulas magistrales. Aquí, por ejemplo, les pongo una suspensión oral de tretinoína. Por otro lado está el Hospital for Sick Children. Este es un hospital que se encuentra en Canadá, en Ontario. Se puede consultar tanto en francés o en inglés. La estructura es la misma. Si abajo a la izquierda seleccionamos Compounding Service, es decir, servicio de formulación, podemos tener aún acceso de muchas formas o fórmulas magistrales por orden alfabético.
Aquí, por ejemplo, he seleccionado, por seleccionar alguna, el sulfato de zinc en solución oral. Esta dirección tan larga, bueno, si ustedes ponen IWK Hospital ya les sale. Es un hospital situado también en Canadá, en la cual, como pueden ver, en la parte de abajo a la izquierda empieza el listado de fórmulas que consultar por orden alfabético. Aquí, por ejemplo, he seleccionado una solución oral de cloruro sódico. Este hospital, el Children's Hospital of Eastern Ontario, también tiene, si seleccionas la parte que pone Pharmacist, que está recuadrada ahí en rojo, nos da acceso también a otra base de datos bastante amplia. Este, por ejemplo, es la suspensión de amiodarona. Y finalmente, este es el último que pongo, es un hospital que se encuentra en Ohio, también nos puede permitir tener acceso a diversas referencias. Les comento, aquí también son generalmente páginas de hospitales, tenemos el mismo problema que en las españolas. Una importante proporción de las fórmulas magistrales, en vez de partir de materia prima, se parte de especialidad. Pero bueno, nos vale como referencia utilizando los cánones que les dije anteriormente. Aquí, por ejemplo, la solución oral de omeprazol, suspensión, mejor dicho. Y esta es la última, esta es una página suiza de un hospital de Lausanne, está en francés y si le damos a la parte de la izquierda que pone les médicaments fabriqués, pues podemos ver también por orden alfabético distintas fórmulas magistrales que aunque estén en francés, aunque no dominemos este idioma, créanme que se entiende. Esta es, por ejemplo, la ficha que tienen para el captopril. Bueno, hasta ahora he hablado de páginas web, que son, digamos, a modo de formulario, estrictas, buscamos la fórmula por orden alfabético. También hay blogs que quizás no sean tan estrictos, con los que sea tan fácil encontrar una determinada fórmula magistral, pero que si seguimos con cierta frecuencia nos puede dar muchísima información y sobre todo estar actualizados en el día a día de la formulación. Este es, por ejemplo, el blog y el foro de Acofarma, que lleva aquí nuestro compañero Enrique, que nos acompaña, farmacéutico comunitario de Madrid, del doctor Enrique Alía, que lleva el blog de esta página web, de tal manera que si le damos, pues por ejemplo, esta es la última entrada que hubo, nos habla de la formulación de gotas óticas de ácido acético. También tiene un foro, que lleva sobre todo Carmen Bau, que hablará a continuación, en la cual podemos libremente hacer consultas y obtenemos respuestas, tanto por ella como quien introduzca. Hablando del doctor Enrique Alía, también tiene su página web en la cual va introduciendo de cuando en cuando información sobre nuevas fórmulas magistrales. La última entrada que tiene, por ejemplo, es sobre la elaboración de gel de brimonidina. Esta página web me gusta mucho, más que por el foro en sí, por la cantidad de enlaces que tiene a otras páginas web. Algunas de ellas coinciden con las que les he explicado ahora y otras no. Bueno, y esta página a mí me llamó mucho la atención. Esta la lleva Martín Ramírez de Diego, que también nos acompaña, y es llevar la filosofía colaborativa de la Wikipedia a la formulación magistral. De tal manera que cualquier persona que esté inscrita puede introducir información, puede introducir sus procedimientos normalizados de trabajo y también se pueden ir haciendo modificaciones. Lógicamente hay que solicitar la inscripción para que comprueben que sea un farmacéutico el que realmente entre y luego las modificaciones también son revisadas y supervisadas, creo que por Martín. Muy vinculada a esta página web está el foro foroformulación.com, en el cual se establece también una manera de intercambiar documentación e información entre farmacéuticos formulistas. Finalmente, para terminar, Twitter es otra herramienta que está entrando con mucha fuerza, donde también se nos suministra información con cierta actualidad, por ejemplo, la de la casa que nos patrocina hoy, Acofarma, que suele dar bastante información y muy actualizada. Muchas gracias por su atención y a continuación va a venir a hablarnos Carmen Bau. Espérate que no me sale el ratón. No, porque al ser de transparente no lo lee bien. Hazlo desde aquí. Vale, bueno, pues te dejo aquí. Pues Antonio, espera. Si le das ahí, tiene que estar cargado. Sí, si lo hemos cargado antes. Aquí. Gracias. Bueno. Buenos días a todos. Ante todo, dar las gracias al Colegio de Madrid por invitarnos a estar aquí una vez más hablando del tema de formulación magistral y, evidentemente, a las dos asociaciones, a Profar y a FF, con las que siempre presentamos este tipo de cosas y que colaboramos estrechamente. Cuando José Antonio me llamó y nos dijo que quería hablar de innovación en formulación magistral, bueno, pues a mí me generó un cierto problema porque todo el mundo ve todavía la formulación magistral como una cosa
poco a veces incluso exenta de... Son esos farmacéuticos, que aquí hay muchos que formulan, y el resto de las farmacias no se ven tan implicadas en el tema de formulación magistral. Claro, encima hablar de innovación era todavía más complicado. Pero empezamos a pensar y pensamos, bueno, ya hemos atravesado la fase de que sean unas cuantas farmacias que simplemente mezclan con componentes, hablar de todo lo que hemos hablado antes y de todo lo que han presentado antes los anteriores ponentes. Hablar pues, de desarrollo de medicamentos, de desarrollo de productos, de nuevos excipientes, de nuevas moléculas, de lo que se habla ya mucho en toda la industria, de acercarse mucho a toda la industria, de caducidad, de temas de calidad. Y todo eso sí que es una innovación, con lo cual, buscando lo que significaba la palabra innovación, vi que había muchísimas cosas que se pueden aplicar perfectamente hoy en día a la formulación magistral, que es renovar, mejorar, crear, descubrir, inventar, perfeccionar, reformar y progresar. Con lo cual, evidentemente, la formulación magistral sí ha innovado mucho en los últimos tiempos, mucho en las farmacias, que los que están aquí saben lo que les ha costado esa innovación, ese cambio de adaptación a nuevas filosofías de trabajo, nuevos protocolos, y evidentemente la farmacia de hoy en día dista mucho de lo que era una antigua farmacia formuladora. Hoy en día se trabaja de un modo muy similar o con un criterio muy próximo a cómo se trabaja en la industria, con una escala más pequeña, pero evidentemente con la misma filosofía y el mismo criterio. Se habla ya de instalaciones, de limpiezas, de validación de limpiezas, se hablan de conceptos muy próximos a cómo se elaboran los medicamentos en la industria, con lo cual todos los farmacéuticos y muchos de los que están aquí saben el gran esfuerzo que eso ha supuesto y que está suponiendo en el día a día de la elaboración de medicamentos. Evidentemente, en toda la cadena se ha innovado y ha cambiado. En la distribución, estos últimos años ha habido un cambio muy importante, un cambio a lo largo de los últimos años que se ha visto estos 2 últimos años modificado con todo lo que son las buenas prácticas de distribución, incluidas las buenas prácticas de distribución de sustancias activas, que también les ha afectado a todos los centros de distribución y, evidentemente, a todas las cooperativas españolas. Hoy en día, si visitan una de ellas, dista mucho también de cómo eran antiguamente las cooperativas, con nuevos robots, nuevos sistemas, nuevos protocolos, con lo cual, evidentemente, la distribución también ha innovado y también ha cambiado. Y, por supuesto, los que suministramos materias primas hemos tenido que innovar y cambiar, mejorar en muchísimos de los aspectos en los que nos ha afectado también la legislación. Una legislación que nos ha afectado mucho en todos los departamentos y que ha supuesto un cambio estructural muy importante en el modo de trabajar, tanto a nivel de compras y de suministro de materias primas, porque ya saben el problema que hay con todas ellas, el problema que hay con las caducidades, a nosotros toda la legislación que nos exige unas materias primas que sean exactamente igual que las que se utilizan para la elaboración de medicamentos industriales, con lo cual los proveedores son los mismos, la calidad de las materias primas es exactamente la misma, o sea, ya no hay diferencia entre un tipo de fármacos y el otro, todos son medicamentos, unos se elaboran a nivel grande, a nivel industrial, otros se elaboran a nivel individualizado, de modo personalizado, en una oficina de farmacia, pero la calidad es exactamente la misma. El origen de las materias primas es el mismo, los requerimientos son los mismos, el control de esas materias primas es exactamente el mismo, todas las materias primas tengan la seguridad de que se controlan, de que las recibimos, de que las analizamos, de que se siguen exactamente los mismos criterios que se fijan para toda la elaboración de cualquier tipo de fármaco, con lo cual es un proceso más largo y muy distinto a cómo se trabajaba hace simplemente 8 o 10 años. Ha habido que realmente innovar mucho en todo ello. Ha habido que innovar en todas las instalaciones, en la operativa, en cómo se trabaja. Igual que en la farmacia se trabaja con protocolos, nosotros también trabajamos con muchísimos de ellos. Y, por lo tanto, las GMP, las famosas GMPs, que es el modo de trabajar de la industria farmacéutica, nos impactó hace muchos años, ya trabajamos con ellos y, evidentemente, la calidad de suministro de materias primas está absolutamente garantizada y ha cambiado todo un modo de trabajar en tema de elaboración de medicamentos individualizados. Pero va más allá el tema. No solo
se innova en calidad y en elaboración, que eso ya se da por hecho y que ya todo el mundo sabe que se trabaja así, sino que se innova también en un modo de comunicación y de trabajo, en un apoyo a los farmacéuticos buscando cada vez fórmulas nuevas materias primas. Hemos visto que Francesc ha presentado nuevos principios activos, que rige un poco todo lo que hemos explicado, todo lo que he explicado antes, nuevos vehículos que ha presentado Edgar, pues nuevas espumas, nuevas cremas, emulsiones y tendencias nuevas, nuevos emulgentes que hasta ahora no existían y que la farmacia no tenía acceso a ellos, como este para pieles sensibles, por ejemplo, que lo que se hace es intentar adaptar el medicamento a que sea lo más cómodo en su aplicación. Y eso sí que es una innovación. Los medicamentos tópicos no tienen por qué ser desagradables, no tienen por qué ser difíciles de aplicar. Hay que seleccionar el vehículo y los farmacéuticos hoy en día pueden hacerlo perfectamente porque tienen todas las herramientas, con lo cual se ha innovado en el desarrollo de todos los emulsionantes, de todas las formulaciones, y se ha buscado fórmulas que sean mucho más cosméticas, con un tacto mucho más agradable, con una evanescencia mucho más ligera, con una absorción mucho más suntuosa, mucho más agradable, que se absorban mucho mejor y, por tanto, hacen que la adherencia al tratamiento sea mucho más constante y el éxito del tratamiento esté garantizada. Con lo cual, ahora se habla de nuevas tendencias, se habla de emulgentes que son capaces de adaptarse al clima, que en climas cálidos se comportan de una manera y en climas fríos se comportan de otra, con lo cual sí se ha innovado y se ha innovado muchísimo, y hoy en día los pacientes que pueden recurrir y que recurren a formulación magistral, a medicamentos personalizados, tienen medicamentos con una calidad muy distinta a la que tenía antiguamente, evidentemente con nuevas tecnologías, con nuevos excipientes y con productos que se adaptan muchísimo más a las necesidades de hoy en día, que además las farmacias pueden acceder a ellos, e incluso ahora por delante muchas veces de la industria, que con los precios que tienen los medicamentos hoy en día y cada vez van más a la baja, pues no pueden aportar ese valor añadido. Hoy en día las farmacias pueden recurrir a productos que le dan un valor añadido a la formulación, además de todos los que se ha explicado anteriormente, a nivel terapéutico, incluso a nivel de sensorialidad y de productos que industrialmente hoy en día ya no pueden acceder a ello. Otro de los excipientes más novedosos son los geles oleosos. Es un tipo de productos que en formulación se está empezando a utilizar mucho, que es muy difícil encontrar medicamentos, evidentemente, con este tipo de excipientes, precisamente por lo que he comentado, por la dificultad de la industria a poder elaborar este tipo de productos. Con lo cual, hoy en día tenemos nuevos excipientes, nuevos principios activos y nuevas herramientas, como ha comentado José Antonio con su presentación, que además de todas las bibliográficas también podemos dar a los formuladores como premios para incentivar la formulación, o bien los blogs, etcétera, etcétera, que ha presentado también José Antonio, incluso cursos online, cursos para mejorar o para iniciarse a la formulación, cursos online, cursos fáciles, formularios que tienen acceso y que tienen incluso aquí en la feria, que les podemos dar con nuevas fórmulas, con desarrollos de nuevas fórmulas, donde se explica cómo se puede trabajar con todos estos nuevos excipientes. Y lo más novedoso, que es en lo que se está trabajando hoy en día con las dos asociaciones, es el poder tener la comunicación que hablaba al principio Edgar y que todos intentamos con el médico. Y para ello se ha creado lo que es el proyecto Formación Magistral, un proyecto donde sea una web de encuentro entre médicos y farmacéuticos, una web donde los farmacéuticos y los médicos colaboran, están juntos, donde puede haber respuesta a todas las consultas que hagan los médicos y donde los médicos puedan transmitirle a los farmacéuticos qué es lo que quieren hacer, cómo quieren hacerlo, y los farmacéuticos puedan darle respuesta a los médicos para darle un poco confianza en cuanto a que la formulación tiene un aval científico detrás, las fórmulas tienen una caducidad, tienen una calidad. En esa web hay material formativo, hay artículos de última generación, artículos escritos en conjunto por médicos y farmacéuticos. Hay un consultorio donde los médicos pueden hacer esas consultas
y donde hay un calendario también con todas las formaciones presenciales que se dan a los médicos que lo solicitan en distintos CAPs o en distintos centros médicos. Evidentemente, este proyecto no podría llevarse a cabo, ni muchísimo menos, sin la colaboración de los farmacéuticos que están implicados, de AEF y de Aprofarm, que destinan muchísimo tiempo a que todo esto sea posible y a que se pueda avanzar, con lo cual sí que realmente hay innovación. Y para terminar también con alguna frase, el conocimiento realmente es la habilidad más valiosa que uno puede vender, con lo cual estamos vendiendo conocimiento de modo muy intenso y desde luego no podemos ir solos y está claro que hemos de hacerlo todos juntos. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecimiento a los ponentes por la exposición. Realmente aquí en la sala veo muchas personas que están familiarizadas con el mundo de formulación. Posiblemente algunas de las que no estén tan familiarizadas pensarán, bueno, pues si no pensábamos que la innovación también tenía cabido de este modo en el tema de formulación, y es que indudablemente la formulación tiene que aportar nuevos recursos. Tenemos aquí a los ponentes, tenemos 5 minutos que nos queda de tiempo. ¿Preguntas que quieran hacer, por favor? Caramba. Qué exposición tan buena hemos hecho. ¿No hay preguntas? Ah, muy bien. Un momentito, por favor. Una pregunta en lo de la formación. Buenos días, soy María del Mar Padilla de Las Palmas. Lo digo para... lo de la formación magistral de los médicos, nosotros nunca nos podemos meter ahí. Bueno. No, ¿verdad? Ya me lo dijeron, pero... Eso lo contesto yo, porque es una web para médicos. Vosotros tenéis las webs de las asociaciones, en las webs de las asociaciones tenéis la misma información, pero los médicos son muy... Yo espero que no haya muchos médicos aquí. No, aquí no hay. Son más especiales en estos temas y quieren tener acceso ellos a las webs. Si al final desembarcamos todos los farmacéuticos, tenemos la habilidad de ir en bloque y desembarcar y colapsar toda la información. Entonces, está destinada para dar seguridad a los médicos en el tema de formulación, que es lo que necesitan. Muchas veces les resulta incómodo porque no saben cómo se puede comportar una fórmula, cómo pueden... qué efectos secundarios tienen. Tener en cuenta que cuando ellos reciben información de la industria farmacéutica vienen unos dosieres muy documentados, en formulación no. Entonces lo que estamos intentando es darles esa seguridad a través de la experiencia y de la participación de otros médicos. Entonces está pensada para médicos y por eso no se está creando el acceso a farmacéuticos, porque los farmacéuticos tenéis las asociaciones con exactamente la misma información. Era curiosidad nada más. No, pues ese es el motivo. No. Lo hemos pensado mucho, pero los médicos quieren tener su espacio y si desembarcamos todos nosotros les vamos a atropellar. Sí, una experiencia que tenemos las personas que hemos participado mucho en docencia en temas a médicos es que al médico le interesa mucho las posibilidades terapéuticas que puedan tener los fármacos, las posibilidades de los vehículos. Pero como al médico empieces a cargarle con galénica, el médico te desconecta rápido. La galénica no es lo suyo. Entonces, si esta página, que prácticamente es de uso terapéutico de la formulación, cargamos ahí galénica, la estamos desvirtuando. Eso no quiere decir que realmente los contenidos que hayan allí que puedan ser interesantes al farmacéutico, vamos a hacer lo posible para que por otros canales el farmacéutico pueda tener acceso. Eso sí. ¿Más preguntas, por favor? Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, a Edgar, en todo ese repaso de vehículos nuevos que has hecho de los últimos 15 años, yo diría, algunos menos, ¿en cuáles crees, concretémoslo en 2, por ejemplo, para poder así jugar de alguna manera concretar mejor, en cuáles crees que deberíamos incidir más en la divulgación a médicos en los próximos eventos? Sí, está lesionado.
¿En cuáles? Bueno, pues es una pregunta interesante, porque depende también a qué tipo de médico nos refiramos. Es decir, ahí está un poco la clave. Si vamos a hacer una formación o vamos a divulgar los aspectos galénicos o las posibilidades galénicas de la formulación a médicos de primaria, pues tenemos que empezar por lo básico. No tenemos que irnos a lo que acabamos de hablar a día de hoy, sino que tenemos que empezar desde el principio. La lección es que comencemos por OV, y a partir de allí cuáles son las posibilidades de adaptación, y poco a poco. Otra cosa ya es que nos vayamos a especialistas como el dermatólogo, donde ya podemos incidir mucho más y ya hablarles de glucídicas, también en pediatras también glucídicas. Yo creo que es un vehículo que hay que incidir bastante y que tiene muchas posibilidades interesantes. Como ha dicho Carmen, pues los nuevos emulgentes, ¿no? Las posibilidades que tienen, pues tanto el pediatra como el dermatólogo están muy interesados en eso, ¿no? Sobre todo el tema de emulgentes que no generen irritación, etcétera, es muy importante, ¿no? Y ya depende un poco de eso, ¿no? Yo creo que tenemos también que tener el criterio para ir seleccionando el tipo de médico al que tenemos que ir, ¿no? Porque el mensaje tiene que ser claramente diferente. Yo creo que ahí está la clave. Muy bien, muchas gracias. Y para terminar, la última también querría hacerle a José Antonio. Nos has mencionado un área posiblemente muy poco conocida para los farmacéuticos. Y también te diría, ante todas esas posibilidades, si tú tuvieras que algún farmacéutico que quiere empezar a manejarse un poco en estas páginas, 2 o 3 por las que empezarías realmente, porque tienen mayor interés y porque a partir de ellas puede coger más seguridad en todo este ámbito. Si quiere ver la caducidad, Stabilis. Si quiere ver procedimientos y no tiene el libro de Manuel Atienza, la página web de Manuel Atienza. Y si sí lo tiene, quizás de acceso gratuito, yo empezaría por la que está en castellano, por las de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Y un consejo más, pues estar atento a los blogs, de vez en cuando meterse en los blogs y ver qué es lo último que han publicado. Suele haber información que te ayuda a estar fresco en la materia. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes por su aportación, muchas gracias de nuevo a Cofarma, a la organización y a vosotros los asistentes. Esperamos que esta charla, esta mesa os haya servido también de enriquecimiento. Muy bien.